Vaishapa tapemos ponente. Este día araña ñeta guaraní ñeje. Hoy vamos a hablar sobre el idioma guaraní. El guaraní o abañe fonéticamente es una lengua de la familia tupí-guaraní, hablada aproximadamente por 8 millones de personas en el cono sur de América, incluyendo a los hablantes de guaraní que lo utilizan como idioma materno o nativo, y también a los que utilizan como segunda lengua. Es uno de los dos idiomas oficiales de Paraguay, según lo establece la Constitución Nacional de 1992, junto al español. En la provincia de Corrientes, Argentina, es también lengua oficial junto con el español. En Uruguay fue la lengua más hablada de la banda oriental. Desde la promulgación del Decreto Supremo número 25.894, el 11 de septiembre del año 2000, el guaraní es una de las lenguas oficiales de Bolivia y fue incluida en la Constitución Política, promulgada el 17 de febrero del año 2009. En Brasil, el municipio de Itacurú, en el estado de Mato Grosso del Sur, tiene al idioma guaraní como oficial desde el año 2010, junto al portugués. El guaraní también es uno de los idiomas oficiales del Mercado Común del Sur, conocida como Mercosur, desde el año 2006. Este idioma se habla principalmente en Paraguay, también en zonas del noroeste argentino, provincia de Corrientes, Misiones, Formosa, también en puntos aislados entre Ríos y la provincia de Buenos Aires, debido a la influencia paraguaya en esta zona, así como en parte del sur de Bolivia, centro y sureste del Brasil, fronterizas con Paraguay. El yopará o mezcla de este idioma con el castellano es muy común actualmente. Vamos a hablar un poco también de la historia de la lengua guaraní. Es la lengua nativa de los guaraníes. Originalmente el guaraní carecía de escritura. Esta situación cambió con la llegada de los franciscanos, que utilizaron el alfabeto castellano o español para darle grafía al idioma guaraní. Esta grafía latino-español del guaraní fue realizada por el fray Luis de Bolaños en el año 1603. La primera gramática guaraní data del año 1643 y fue redactada por Alonso de Aragona. Actualmente se conoce muchas variantes del guaraní, como el guaraní paraguayo, el guaraní correntino y otras variantes que se hablan en distintos puntos del cono sur americano. Históricamente podemos mencionar que el guaraní ha sido el idioma predominante en la zona donde actualmente abarca geográficamente el Paraguay y sus alrededores, que involucran los territorios del norte de Argentina, suroeste del Brasil, suroeste de Bolivia y norte de Uruguay. La entrada del castellano en Paraguay se hace con la llegada de los conquistadores españoles, pero estos nunca consiguieron crear ni mantener una comunidad hablante del castellano, ya que siempre prevaleció el guaraní como idioma dentro del territorio paraguayo. Principalmente esto se debe a que el Paraguay estaba aislado y muy pocos europeos vinieron a asentarse en Paraguay. Cabe destacar también que a lo largo de la historia, y especialmente desde la expulsión de los jesuitas, el idioma guaraní ha sufrido muchas persecuciones en los distintos territorios en los que se hablaba. En Paraguay, desde la independencia de España, fue utilizada en las diversas instancias gubernamentales, aunque luego el idioma guaraní ha sido reprimido por los gobiernos paraguayos, especialmente desde el final de la Guerra de la Triple Alianza, cuando llegó a prohibirse su uso y enseñanza en las escuelas públicas. A pesar de eso, el idioma guaraní continuaba siendo el más hablado en los hogares paraguayos. Por otra parte, el guaraní fue estratégico durante las guerras internacionales que involucraron al Paraguay, principalmente la Guerra de la Triple Alianza y la Guerra del Chaco, ya que todas las comunicaciones al frente de batalla se realizaban en el idioma guaraní. La caída de la dictadura del general Alfredo Stroessner trajo consigo algunos acontecimientos que ayudaron a que el guaraní pueda tomar fuerza y popularizarse dentro del territorio paraguayo. En el año 1992, el guaraní se estableció en la nueva constitución como un idioma oficial equivalente al español. Y a partir de esa década, el Ministerio de Educación y Ciencias promovió la enseñanza del guaraní como una materia más dentro de las escuelas públicas. Ahora hablaremos del alfabeto guaraní o Axeguetí guaraní.
proviene del Paraguay y es una forma de escritura basada en el alfabeto latino, utilizada por el idioma guaraní. Algunas letras fueron adaptadas por los requerimientos fonéticos de la lengua empleada, dígrafos y diacríticos como el acento nasal y el acento agudo. Axeguete guaraní me oí, bojapypa, bojapy, taí, bojapypa, bojapy, pu. En el alfabeto guaraní existen 33 letras y 33 sonidos, o sea 33 grafemas y 33 fonemas. Y las letras del alfabeto guaraní son las siguientes: A, She, E, Ge, Ge, He, I, Ye, Que, Le, Me, Be, Ne, De, Ge, Te, Ñe, O, Pe, Re, Re, Se, Te, U, V, Puso. Dentro del alfabeto guaraní también se pueden encontrar 12 vocales, 6 vocales orales y 6 vocales nasales. Axeguete guaraní apytépe jajujua avei pakõi pu'ae ha oñemboja'o péicha juruguáva ha avei tĩguáva. Y las vocales orales suenan de la siguiente manera: A, E, I, O, U, U. Y las vocales nasales suenan de la siguiente manera: A, E, I, O, U, U. También dentro del axeguete guaraní o alfabeto guaraní se encuentran 21 consonantes, que también se clasifican en consonantes orales y consonantes nasales. Las consonantes son She, Ge, Ge, He, Ye, Que, Le, Me, Be, Ne, De, Ge, Te, Ñe, Pe, Re, Se, Te, Ve, Puso. Y dentro de ellas se encuentran también consonantes nasales, que son Ge, Me, Be, Ne, De, Ge, Te, Ñe. Y las orales son She, Ge, He, Ye, Que, Le, Pe, Re, Se, Te, Ve y Puso. Espero que les haya gustado este pequeño resumen de la historia de la lengua guaraní y también del alfabeto guaraní. Hasta otro encuentro. Yayo esa UPB. Tapetuya mi cane opure Akuine mita kunya tane saraki ya pibero puaisha Reane ko senyu
Ándale,